Jesiah Hansen, bienvenido a Montón de Piedras Podcast. Hey, muchas gracias por tenerme. Qué guay tenerte por aquí. La verdad que es un privilegio muy grande tenerte. Ya, no, es un privilegio salir aquí y saludos a España. Pues sí, quería tenerte para al final de la primera temporada de Montón de Piedras. Y era para diciembre que habíamos quedado y pasó algo, ¿no? Ya, Pillaste el COVID-19. sí, lo agarré. Madre mía. Bueno. Sí, pero ya bien, ya estamos saliendo. Yo y mi esposa, gloria a Dios, no fue más grave. Qué guay. Bueno, qué bueno que Dios siempre está protegiendo a sus hijos y cubriéndolos. Así que bueno, nada, para el que no conoce a Jesiah Hansen, que creo que sería raro que alguien no te conociera, pero bueno, siempre hay alguno descuidado. Pero sí, decirte que primero darte las gracias, Jesiah, porque tu podcast siempre me ha inspirado me ha inspirado a iniciar esto, quizás. Nunca me lo había planteado, a hacer mi propio podcast. Y bueno, realmente estoy muy agradecido por eso. Ah, y realmente creo que es como que mm, me da esa sensación, am, como que si te conociera hace mucho tiempo y realmente hace poco que estamos hablando, ¿no? Ujú. Ya. Creo que tienes esa capacidad de poder conectar con tus oyentes y realmente te felicito por eso, realmente inspira mucho. Y bueno, nada, gracias, simplemente gracias por eso. No, muchas gracias por tenerme. Eh, bueno, por si no te conoce alguien, pues Jesiah Hansen, ¿quién es Jesiah Hansen? ¿Es pastor, es podcaster? No sé, ¿eres conferencista? ¿Eres, eres exorcista, como dice tu cuenta de Instagram? Esposo y papá, ahí nos quedamos con eso. Esos son mis dos orgullos más grandes. Los títulos más grandes. Yeah. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, estás en México, en la ciudad de Tepic, ¿no? ¿Es? Sí, de Tepic. Es un ranchito aquí en México. Bueno, más o menos como Reus en España, donde vivo yo, así que no te preocupes. Ya. Estamos igual. Bueno, sí, o sea, es pequeño a comparación de la mayoría de ciudades de México, porque México tiene, sí, la mayoría de las ciudades son más del millón y nosotros somos como 300,000. Entonces, no es tan chico, o sea, siempre le ando, como diríamos acá, echando carrilla, diciendo que es chico y todo, pero ya que gente viene y dicen, yo me lo imaginaba más chico, menos ciudad, pero pues sí, es bastante chico a comparación de otras ciudades de México, digámoslo así. Y un poco ¿Existe, escondido. existe Starbucks ahí? Tenemos un Starbucks, sí, Entonces es una ciudad. ya. Pero Starbucks ya no cuenta, Starbucks está en la luna, ¿no? Sí. Bueno, Ahí aquí en en todos Reus no lados. está. Aquí en mi ciudad no está. Ok. Somos muy pueblo todavía. Estamos muy cerca de Estados Unidos, por eso. Claro, claro. Qué bien. Bueno, genial. Tú tienes un podcast, Yesaya, Armadillo, que Ujú. vamos a preguntarte qué significa, porque para el que no lo sabe, que escuche el primer episodio, ¿verdad? De Armadillo. ¿Ya? Sí, ahí en el primer episodio lo explico. Pero, pero sí, como de podcaster a podcaster, me gustaría preguntarte cómo nació Armadillo, cómo fue ese, Ah, ¿El proyecto o el nombre? el proyecto. El proyecto, pues, yo crecí, bueno, le doy mi vida a Cristo a los 17 años y mi mamá fue la que me pasó podcast de iglesias, o sea, de poder escuchar. Ese era el tiempo en que se vendían los cassettes y los CDs, ¿no? O sea, predicador predicaba algo y luego vendía su material. Y justo cuando le doy mi vida a Cristo, algunos pastores como Craig Rochelle, Mark Driscoll, Rob Bell, estaban poniendo sus cosas en línea gratis y lo estaban poniendo en Apple Podcast, ¿no? Y fue con las de Craig Rochelle, de hecho, que me enamoré de la predicación. Fue con Mark Driscoll, Rob Bell,
que son muy diferentes, pero que me fascinó pues, la teología más cotidiana, no tan pesada, ok, eso es profundo, pero aplica. Luego, el que fue como que el que más me agarró fue Greg Boyd. Es un pastor se llama Woodland Hills, su iglesia, pero él me atrapó al 100 y aprendí mucho acerca de Dios, la Biblia y todo eso a través de estos podcasts. Craig Rochelle siendo pues un pastor que habla de liderazgo más que nada, ah, y estos otros pastores de la Biblia y todo. Y eso pues fue creciendo y fue más, no sé, empecé a escuchar otros podcasts como WTF de Mark Maron y Joe Rogan y así. Luego empezaron a salir más otros podcasts cristianos y siempre estaba escuchando podcasts, ¿no? O sea, era algo que hacía ejercicio, que no hago mucho, pero sí hago ejercicio. Tengo un podcast, si voy en el carro, voy con un podcast, si estoy en el avión, voy con algún podcast. Y mi esposa, un día estaba haciendo ejercicio ella y se enojó porque dijo, no hay podcast en español y quería aprender algo, quiero saber cosas y me volteé a ver y me dice, ¿por qué no tienes uno tú? Entonces ella sembró la idea junto con Esteban Grassman de Conversaciones Descalzas, el pastor de Ancla, y tomó como un año convencerme entre ellos dos. Esteban, que es uno de mis mejores amigos, y mi esposa. Y entonces un día finalmente fue como, ok, le doy. Y, y o sea, ya que había dicho sí, tomó como 3 meses más desarrollar la idea, cómo lo quería hacer, varias grabaciones fallidas en paso, en cómo quería hacerlo y finalmente me animé a hacerlo y ya, si escuchas los primeros episodios, no sé para nada lo que estoy haciendo, pero pues sí, ha sido una aventura que yo sinceramente pensé, lo va a escuchar mi esposa y algunas personas que quieren saber un poquito más de la Biblia y algunas cosas que he aprendido y me han ayudado, los voy a compartir ahí, pero ni idea de la explosión que iba a haber con ese podcast. Yeah. Sí, qué guay. Si hay algo que siempre, bueno, cuando hemos hablado y todo, que siempre un consejo me has dado es de la constancia, ¿no? Ujú. Y es verdad que, o sea, yo creo que te escucho desde el primer episodio. Realmente no conocía mucho de ti, simplemente creo que te he visto predicar alguna vez en nuestra iglesia Hillsong ahí en Buenos Aires. Ujú. Y yo dije, ¿quién es este tío de barba y todo tatuado? Y yo, bueno, vamos a... Y vi que habías sacado un podcast reciente y empecé a escuchar. Y realmente, te soy sincero, en el momento que te empecé a escuchar, no eras de mis predicadores favoritos y tenía muy predicadores muy favoritos. Porque yo escucho en español y realmente agradezco mucho que haya contenido en español. Ujú. Creo que también lo bueno de que tú aprendas de todos estos teólogos de habla inglesa, pues es que como que traduces lo que aprendes hacia el pueblo Ujú. hispano, ¿no? Y está muy guay. Yeah. Y realmente cuando te empecé a escuchar, yo escuchaba otros podcasts, escuchaba o predicaciones de domingo, ¿no? De otras iglesias, me Ujú. nutría mucho de eso. Pero si hay algo que me mantuvo, que al final siempre seguí escuchando Armadillo, fue el hecho de que sabía que cada jueves iba a haber un episodio. Yeah. Y no Yeah. iba a ser como, no iba a ser una predicación, sino que iba a ser quizás como un pensamiento nacido de una vivencia, de un corazón. Ah, y realmente, bueno, eso, no sé, es como que esperaba siempre al siguiente jueves para que saques ese episodio. Y realmente creo Ujú. que es lo importante y creo que siempre me lo has remarcado, ¿no? De la importancia de la constancia, ¿no? En cuanto Ujú. a un podcast. Sí. Sí, y es difícil, sí es difícil. No culpo a nadie que, no sé, saca 3, 4 episodios y luego se seca, ¿no? Que se le acaban las ideas de qué hablo la próxima semana o la próxima quincena o el próximo mes. No los culpo, pero al mismo tiempo tener
decir de una vez, ok, va a ser cada semana, fue... Ahí se me prendió mi Siri, perdón. Pero decir que iba a ser una semana, o sea, decir, eso va a ser semanal. También me ha gustado esa presión porque me mantiene leyendo la Biblia, me mantiene orando, me mantiene estudiando, leyendo libros y aprendiendo y creciendo. Entonces eso ha sido chido. Qué guay. Sí, Yeah. sí, sí. Sí, bueno, realmente creo que en momentos, ahora yo, por ejemplo, un montón de piedras, cuando volvamos con este episodio, pues este episodio está siendo grabado en enero, pero realmente he tomado como un parón de final de temporada y quiero preparar bien lo que viene para la temporada siguiente, así que los que estén escuchando ahora están escuchando esto en diferido. Pero sí, creo que sí, que quiero tomarlo en serio el tema no sé si cada semana, pero quizás cada 2 semanas, Ujú. poder tener. Realmente también estoy muy agradecido a mi esposa porque también es como que nos ayuda mucho, ¿no? A tener estos momentos de poder grabar y en mi caso el hecho de que ella pueda dejarme venir aquí a la oficina, poder grabar, estar ella con el niño cuidándolo, realmente que las esposas son la piedra angular en nuestra vida, ¿no? Así que Sí, 100%. genial. Bueno, dime de Armadillo. Has sacado también algunas series. Em, Ujú. bueno, no sé cuántas series has sacado ya, pero hasta el día de hoy. Ah, pues el primero se llamó Profetas, dos fue Místicos, luego saqué Antirreino, Líbranos del Mal, Sí. y ahora estamos en una nueva que se llama Iglesias. Iglesias. Entonces, ya, esos son, creo que van 5. Y luego ha habido como 2, 3 como que son temáticos. Entonces, cuando recién empezó la pandemia, cada episodio por como 12 semanas se trata de la pandemia. Luego, justo después de Líbranos del Mal, hablé acerca de lujuria y tentación y pecado, ¿no? Y darle un poco un ojo diferente a esas palabras y esos contextos. Entonces ha habido unos sin nombre, pero van 5 oficiales. Ya. ¿Cuál fue de los que has sacado el que más te ha gustado a ti? O sea, de series. Pues el de Antirreino fue algo que para mí fue un ejemplo perfecto de algo que haría en podcast y no en domingo. Mm. Entonces, constantemente estoy también enseñando en nuestra iglesia, ¿no? Ya sea entre semana o en el grupo de jóvenes o en domingo. Y tener el podcast era como que una manera también de hablar de algunas cosas que no sé si quiero, am, no sé si domingo es como que el contexto para eso. Nosotros vivimos con la convicción como iglesia muy similar a Hillsong, que domingo es un espacio para salvación. Ya. Entonces, a veces profundizarte en algunos ideas es divertido, pero no es que es esencial y no es esencial. Cuando la prioridad es el nuevo, no es esencial. Ya. Pero también vale la pena explorar algunos temas y poder llevar a gente a madurar. Entonces son como estudios bíblicos, ¿no? Entonces, antirreino y místicos en específico son cosas que no sé si voy a hacer una predicación en domingo acerca de San Patricio, ¿me entiendes? O sea, a lo mejor está chido tenerlo o sea, a lo mejor puedo hablar de San Patricio en algún punto, pero no me imagino a una persona nueva entrando y estamos en medio de una serie hablando acerca de San Francisco de Asís y su historia y es como, no sé si es el contexto. Entonces, Armadillo he podido explorar temas que no hablaría en una reunión de domingo, am, que a lo mejor haría en algún estudio bíblico, pero no tenemos eso Mm. en nuestra iglesia. A lo mejor lo hablaría en nuestra escuela bíblica,
pero no me invitan tanto. Entonces, es un lugar donde puedo explorar eso. Entonces, sí, Antirreino fue eso. Me emocionó mucho poder poner en palabras algunas cosas que tenía en el corazón por un tiempo acerca de justicia social, acerca de, francamente, Estados Unidos, ya que nací allá y lo veo con ahorita ya creo que es mucho más claro. Saqué esos episodios antes de la pandemia y antes del caos que ha habido en Estados Unidos en el último año. Y entonces no sé, no sé si se puede decir, pero estoy orgulloso de esa serie. El proceso de la serie, todo lo que salió en esa serie y sí. Está muy buena. ¿Eh? A mí hay un episodio que me encantó de esa serie, fue el de Hijo de David, Mm, cuando hablas de Salomón. Ah, ujú. es como que, es como que yo lo tenía a Salomón en un pedestal y de repente hizo ¡boom! Abajo al suelo. Eh, Sí, causó bastante controversia. no, pero me encantó, no lo había visto nunca así, ¿no? Uno a veces empieza a ver lo del templo, que guay, construyó el templo, y claro, es que, bueno, para el que lo quiera saber, que escuche episodio Hijo de David de Antirreino, Ya. pero está muy, muy, muy bueno, muy bueno. También porque está guay, muchas veces, a veces como cristianos, no sé, es como que nos ponemos a idolatrar un poco a la gente, ¿no? O Ujú. personas que simpatizan con el cristianismo, ¿no? Ya es como que siempre tenemos que estar ahí idolatrándolos o cosas así. Pasó mucho, Ujú. no quiero meterme en política, pero pasó mucho con Donald Trump, ¿no? Ah, Ujú. que se reunía con pastores y todo, y era como que ya si eras cristiano tenías que apoyar a Donald Trump, ¿no? Ya. Cuando hay otras cosas que tú ves y dices, no, no, no es lo que queremos como hijos de Dios, no es lo que Dios quiere. Ya. Ah, pero bueno, no nos vamos a meter en política. Si tú votas a Donald Trump y estás escuchando esto, tranquilo, no pasa nada. Ven tal como eres. Pero Pero sí, sí, total. ya. Bueno, y hay una serie que a mí me encantó, que es una de las últimas que has sacado, que es la que has nombrado antes, que no tiene nombre, pero es la de Ujú. tentación y lujuria y todo esto. Realmente creo que es muy buena. Creo Ujú. que tiene un contenido que es muy edificante para muchas vidas que quizás están batallando en lo oculto, en lo personal. ¿Qué te llevó a grabar esa serie? Sinceramente, la caída de Carl Lentz, eso fue. Creo que a muchos pastores nos asustó eso porque ah, personalmente admiraba mucho a Carl y su ministerio y Hillsong Nueva York y todo lo que estaba haciendo y no sé, que saliera toda esta noticia Ya. de él. ah, Me asustó mucho y, y o sea, me hizo acercarme a Dios y evaluar algunas cosas y ponerme a estudiar un poquito más acerca de lujuria. Perdón, todavía me estoy recuperando del COVID. Pero de lujuria, de tentación y sí, inspiró mucho y fue justo en ese tiempo. Entonces, no sé, como que había una descarga a mi mente, a mi corazón respecto a eso y no por tirarlo a él bajo el camión, pero ah, pues Dios sabe usar esos momentos para redimir, ¿no? Entonces, aún en lo feo de esa situación, ah, sé que varios de nosotros estamos más cerca de Dios. Entonces, porque Dios sabe volver eso. Entonces, sí, mucho nació de ahí, de un corazón quebrantado y un poco asustado, si te soy sincero, porque sí, a veces miras a gente y los ves invencibles Mm. y no te das cuenta y te das cuenta de de tu propia mortalidad, ¿no? Ya, Y fue más eso. ya. Sí, totalmente. Yo, bueno, me lo imaginaba también porque creo que fue algo que impactó a toda la comunidad cristiana. Am, Ya. pero sí, realmente como que nadie está exento de algo así y es algo por lo cual debemos velar y estar cuidando, ¿no? Eh, Ya.
Hay algo que admiro siempre también de ti, es el hecho de la vulnerabilidad que tienes para hablar de estos temas. Mm, Te he escuchado hablar muchas veces acerca de, de la adicción que has tenido a la pornografía y todos Ujú. estos temas. Bueno, no sé si lo hablaste en Patreon, si era algo exclusivo para nosotros, ya no me acuerdo, pero No. No, he hablado bastante público de eso. sí. Bueno, de hecho, ya que hablamos de Patreon, si no lo sabes, puedes apoyar a Jesiah Hansen en patreon.com/. Jesiah Hansen, desde $1, perdón, $1 al mes. Ah, bueno, simplemente para apoyar y bueno, tienes contenido exclusivo, ¿no? Ahí dentro. Y Ya. bueno, el podcast Armadillo es gratis, lo dejo claro, por si alguno dice, bueno, este hombre ya está cobrando, pero no. Pero sí, lo que te decía, ¿no? Es estos temas que has hablado y esta manera de transmitirlo. He escuchado también a muchos predicadores de hoy en día que tienen esta gracia de poder hablar de estos temas sin tabú, ¿no? Ujú. Sin el miedo a me van a desvalorizar ah, por quién soy o que vean como una mancha en mi ministerio, sino simplemente estas debilidades mías ayudan a otros a salir adelante, ¿no? Ah, Ujú. eh, Cuéntame un poquito de eso y también te quería preguntar, ¿por qué crees que yo creo que, no sé si tú, en tu contexto, en tu cultura, pero yo he nacido, por ejemplo, en un contexto en el que el pastor era como el que no pecaba y prácticamente flotaba en una nube de santidad, ¿no? Ujú. Am, eh, ¿Por qué crees que eso cada vez esa credibilidad se va perdiendo, quizás en el ministerio, ¿no? Y quizás más fácil poder hablar de tus debilidades que de tus logros y tus victorias para llegar a los demás. Ya, pues una no creo que ser vulnerable es, es suficiente para ayudar a alguien a salir de algo. Más bien lo que hace es que nos conecta. Ya. Entonces, hablar de mis logros o hablar de cosas que en lo que soy bueno, a lo mejor impresiona. Eso es cierto, ¿no? Me paro y si, si yo digo, he predicado en tal lugar y tanta gente escucha esto, no sé, tengo esto, tengo lo otro. Y, perdón, sigo luchando con eso de mi garganta, perdón. Tranquilo. Pero si hablo de todos mis logros, a lo mejor te impresiono. Es como que lo mejor que podría salir, te impresiono. Pero si hablo de mis vulnerabilidades, si soy vulnerable y hablo de mis debilidades, nos conecta. Entonces, un ejemplo sería, puedo pararme aquí y decir, no, pues millones de personas han escuchado el podcast de Armadillo y, o bueno, no millones de personas, se ha reproducido millones de veces. Am, no sé, he predicado en iglesias de más de 10,000 personas al mismo tiempo. He estado en la mayoría de las conferencias grandes de Latinoamérica. A lo mejor dices, qué bien por Jesse. Es lo único que viene a la mente. Pero si me paro aquí y digo, si yo empiezo a viajar demasiado, mi hijo empieza a hacer pipí en la cama porque está muy asustado. Mm. Am, Llora de la nada porque falto tanto. Ya nos empieza a conectar. Puedo hablar de, llevo 10 años de casado, 11 ya. am, o puedo decir, ya nos peleamos ayer duro y ya fue fuerte, fue triste, fui malo. ah, a lo mejor ya nos conecta. Entonces, a mí lo que más me interesa cuando comunico es conectar con gente. Am, Ahora, yo no cambio la vida de nadie. Tengo eso bien en claro. Es el Espíritu Santo el que hace esa obra. Total.
Entonces, como predicador o como yo veo lo de podcast de la misma manera, estoy predicando el evangelio, ¿no? Haciendo ese trabajo, ah, lo único que yo puedo hacer es ser humano y es ser real, tratar de conectar con gente, tratar de romper el hielo y que me escuchen. Y rara vez las cosas buenas que he hecho van a llevar a gente a escucharme. La mayoría del tiempo va a ser al revés, me van a ignorar, se van a aburrir. Pero si empiezo a hablar de mis luchas y me desnudo, a ¿quién, ¿a quién no se le hace cautivante cuando alguien se desnuda enfrente de ti? Entonces, esa es la razón que vulnerabilidad es tan importante para mí. Ya. Qué guay, qué bueno. Realmente creo que es lo que dices tú, ¿no? Te conecta y hay esa facilidad. Supongo que también te llegarán muchas preguntas y mucha gente que se pueda quizás abrir, eh, porque al final es eso, ¿no? Vulnerabilidad crea vulnerabilidad también, ¿no? Sí, De hecho, es que saben que estamos en la misma lucha. mm, Entonces, yo antes hablaba de cosas del pasado, pero si yo hoy digo, ya, pornografía sigue siendo una lucha. am, a lo mejor alguien se va a abrir y va a decir, yo también. Si digo, hey, matrimonio es una lucha, ah, morir a mí mismo es una lucha. yeah, Abre la puerta a que alguien diga, oh, para mí también. Y te preguntan, pues, ¿qué sirve? ¿Qué te ha funcionado? Y obviamente no estoy limpio de todo, no soy perfecto, pero tengo dos, tres cosas que me han beneficiado y me han ayudado. Entonces puedo abrir mi corazón y decir, hey, yo también lucho con pobreza y deuda y también ya lucho con mi peso y estamos en esto juntos. Entonces hay cierta solidaridad en eso, compasión. sí, sí. Siento que quizás ha pasado con muchas personas y yo por lo menos que he crecido en un contexto que quizás hay cosas que uno no podía contar porque quizás se iba a sentir rechazado o menos o quizás te iban a hacer un lado porque no puedes tú estar viviendo esto o estar pasando por esto. Am, y realmente en donde quizás el ministerio, lo que hablábamos antes, ¿no? El liderazgo de la iglesia, quizás no creaba ese espacio, sino creaba el espacio de que lo que había que alcanzar era una santidad que en realidad hoy yo me doy cuenta que no existe, ¿no? Que por más que lo quieras pintar de muchos colores, al final sabemos que todos luchamos con algo, todos peleamos con el pecado, ¿no? Hasta el día que no nos encontremos con Jesús y no seamos transformados en su presencia cuando estemos en el final de los tiempos, pues al final siempre seguiremos luchando y batallando. No quiere decir que siempre caigamos, que siempre estemos hundidos en la miseria, en el pecado, pero siempre estaremos ahí luchando, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy incluso, yo estoy en una iglesia donde el lema quizás es ven tal como eres, donde Ujú. vamos a recibir a todos tal como son. Igualmente, muchas veces me cuesta encontrar espacios para hablar, para abrirme con alguien, ¿no? No Ujú. porque, no porque no haya gente que pueda escucharme, sino porque quizás Yeah. en mi mente o en mi corazón he creado como una barrera, ¿no? Ujú. Nadie tiene que saber por lo que estoy pasando o nadie tiene que saber, ¿no? Y por ahí Yeah. em, eso nos lleva a cerrarnos mucho, ¿no? Y bueno, no sé cómo... Yeah. O sea, es la vergüenza, ¿no? Es esa vergüenza que lleva a condenación. Y ya me acuerdo hace, no sé qué tengo con mi garganta, he estado bien todo el día. Es que fui a los tacos y le eché demasiado chile, yo creo. Pero
hace unos años yo ya estaba predicando en conferencias y saliendo de la iglesia, y el grupo de jóvenes estaba creciendo mucho. am, y fui a un viaje y hice todo lo de predicador, ¿no? Donde le pongo una toalla a la tele para no verla y estoy solo en el cuarto, ¿no? Ah, pero pues anduve con mi celular y, o sea, clásico y a lo mejor hay algunos hombres que van a entender escuchando esto, pero una cosa llevó a la otra, ¿no? Estar inocentemente checando Instagram o lo que sea, una cosa llevó a otra y terminé regresando a ver algo que no debería estar viendo y me sentí tan culpable. Después de verlo y, o sea, me acuerdo acostándome y llorando y sintiendo que ya perdí todo y, no sé, muy condenado, muy avergonzado y, no sé, a los 2, 3 días regresé a casa y no le quería contar a nadie y pensé, ya voy a predicar muy mal. Y llego a casa y mi primera predicación de vuelta, prediqué mejor que nunca, pero traía este secreto. Y antes de cada servicio, orábamos media hora como grupo de jóvenes. Y eso duró, no sé, 6 semanas, donde prediqué 6 semanas y cada vez súper bien. No se fue nada del don o lo que sea. Dios se movió, todo súper bien, pero en esa media hora, por alguna razón, en la semana no sentía nada, pero en esa media hora más tenía el Espíritu Santo sobre mí como suéltalo, dile a tu esposa, dile a tu esposa, dile a tu esposa lo que pasó esa noche, dile, dile, dile. Finalmente fue una carga tan grande que ahí justo antes de la reunión pensé, a lo mejor ni voy a predicar después de contarle, porque pues el miedo más grande es que ella se lo tome personal, ¿no? Como que es algo que tiene algo que ver con ella y era lo que pues no, nada que ver, no tenía nada que ver con ella. Fui yo el idiota, ¿no? Y se acaba este tiempo de oración y ya no lo puedo cargar. Entonces la agarro y la llevo a mi oficina y le digo, tengo que contarte esto, y bla, 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 y se lo cuento. Y terminamos muy, muy chido. Ella llorando junto conmigo, pero me abrazó y oró por mí. Me dijo que me perdonaba. Muy, muy buen tiempo, ¿no? Y de esas cosas donde piensas, voy a destruir mi matrimonio y Dios termina volteándolo para bien, ¿no? Y no quieres pasar por eso, pero sales más fuerte. No quieres hacerlo otra vez, pero salimos más fuertes como matrimonio. Y justo después, en cuanto se acabó esa conversación, sentí que Dios me habló y me dijo, dile a tu papá. Mi papá es mi pastor también, es el pastor de la iglesia. Y yo, no, o sea, despiden a pastores por cosas así. Qué vergüenza decirle a mi papá. Am, pero dije, no, pues Dios, o sea, me cuidaste con decirle a mi esposa, todo salió bien. Ok, confío en ti. Próxima mañana llego a la oficina, entro a su oficina, cierro la puerta con llave en cuanto entro y luego mi papá sabe hay algo mal. Me siento, le cuento todo. Y él se queda callado. Tuvo una reacción muy diferente a la de mi esposa. Mi esposa, en cuanto le dije, se lanzó sobre mí, me abrazó, oró por mí, lloramos, todo eso. Mi papá medio se inclina en su asiento y cruza los brazos y medio mira el piso y pensé, uff, está decepcionado, ¿no? Está enojado, está pensando en cómo bajarme o lo que sea por un tiempo. Y de la nada levanta la mirada, acerca a su silla y me mira y me dice, ah, yo sí estoy decepcionado. Yo, ahí viene, ¿no? O sea, sí, yo sé, soy un idiota y haz lo que tengas que hacer. O sea, si quieres que, no sé, que no trabaje un tiempo, que no predique un tiempo, tú dime, ah, cómo quieres hacer esto, ¿no? Y voltea y me dice, no, yo no estoy decepcionado en ti por lo que hiciste. Estoy decepcionado que llevas 6 semanas cargando con esto solo. Ya. Y se me parte el corazón eso.
Wow. Y no sé, me enseñó en ese momento el corazón de Dios. Total. Es como, no quiero que cargues con esto solo. No quiero que lleves esta carga sola. Y por eso ha puesto ciertas personas en nuestras vidas. Total. Ahora da miedo, entiendo ese miedo. Aún si el pastor todo el tiempo predica gracia, aún si el mismo ministerio, o sea, igual muy similar a Hillsong, nosotros acá somos una versión pirata de Hillsong, no, para serte sincero. Pero muy similar, todo es gracia y todo es ven tal como eres y tú perteneces aquí y yo todo el tiempo hablo de hablar con alguien y confesar y ser vulnerable y lo que sea, ¿no? Pero al mismo tiempo entiendo porque da vergüenza, pero ya también me parte el corazón porque sé que no puedes cargar con eso solo Total. o sola, no se puede. Total. Total. Buah. Es que contabas esa historia y me viene la imagen del hijo pródigo, ¿no? Ya, Del amor del padre, ¿no? Uno diciendo, bueno, haz lo que tengas que hacer, hazme como uno de tus jornaleros, a lo mejor no me dejes exacto. estar y ves la gracia de Dios, ¿no? La viste en tu papá, la viste en tu esposa y, bueno, realmente, bueno, es Ya. buenísimo, No, buenísimo. no hicieron carne asada, eso hubiera sido especial, pero con el abrazo me doy. Con el abrazo ya está bien, ¿no? Qué bien. Ujú, Bueno. Y la verdad que bueno poder contar con ministerios así, ¿no? Que puedan, bueno, sobre todo tu pastor es tu papá, pero ujú, supongo que también por el corazón lo que ha hecho contigo, también si otro miembro de su ministerio se hubiera acercado de la misma forma, hubiera actuado igual, que es el corazón del liderazgo que Jesús nos enseña, ¿no? ujú. Es ni yo te condeno, vete y no peques más. Obviamente no estamos haciendo alusión al pecado y a seguir en una vida miserable, sino decir, no te condeno, te estoy aquí y te ayudo. Y la gracia lo que hace es empoderarte para salir de, de- Ya. de lo que estás, ¿no? Eh, Quizás muchas veces se han puesto como medidas muy difíciles de alcanzar y como que si no llegas a esa estatura es como que no, como que tuvieras que merecer la gracia de Dios de alguna manera, ¿no? Y a esas, encima a esas medidas, quizás le hemos añadido cosas que ni siquiera son fundamentales o ni siquiera son bíblicas, am, donde esto es o blanco o negro, o es una cosa o la otra, y ya está. Y me gusta mucho lo que hablas también, creo que lo has hablado en algunos episodios, acerca de los grises. Ujú. Em, Cuéntame un poquito acerca de eso, de ah, cómo aquellas cosas que por ahí a veces nos ponemos tan radicales en decir esto es así, es así, y muchas veces pues no es blanco o negro, es simplemente un gris. Ujú. ¿De qué va eso? Porque hasta pareciera, yo la primera vez que lo escuché me parecía como, me daba como repelús escucharlo, porque siempre fue como que mi mente era o es blanco o es negro. ¿A, Ujú. a qué te refieres con el tema de los grises? Pues eh, creo que mi teólogo favorito es Richard Rohr y su mensaje principal en creo que he leído 12 libros de él, tiene como 40, entonces no he avanzado suficiente, pero la mayoría de sus libros él habla acerca de dualidad y es un término de Carl Jung, ¿no? Ah, ¿Cómo se dice? Psicólogo, creo que era Carl Jung. Um, ya, psicólogo. Donde dualidad crea campos, ¿no? Es nosotros contra ellos, es mi tribu, tu tribu, es blanco, negro, es, o sea, crea campos, crea violencia, crea división. Y como en Dios no hay dualidad. Y cuando hablamos de gris, ¿no?
hay mucho espacio gris en la Biblia. Yo sé que fue escrito, o sea, lo ves y se ve blanco y negro, ¿no? Letras sobre papel blanco. Pero tienes versículos como Proverbios, que es 24, donde dice, no le contestes a un necio, no te vayas a ser necio como él. Próximo versículo, contéstale al necio para poder dirigirlo en su camino y salvarlo de su necedad. Es como, ok, pues ¿cuál es? ¿No? O sea, gracias Biblia. ¿Cuál es la respuesta bíblica a que si alguien te dice algo feo por Facebook? ¿Me Ya. entiendes? O alguien anda, sí, de menso en Facebook. ¿Cómo contestas a eso? ¿Les contestas o no? Ah, y ahí es donde entra la sabiduría. Sabiduría tiene vida. Mm. Inteligencia no, inteligencia es fría, es calculada. La necesitamos. Que, gloria a Dios sé leer y sé un poco de matemáticas y puedo hablar, puedo hablar, ah, pero hice datos, ¿no? Qué bueno, gloria a Dios por inteligencia, pero hay otra cosa que se llama sabiduría. Mm. Y sabiduría es el saber qué hacer cuando no sabes qué hacer. Es bueno, la Biblia la describe como mujer, que me encanta eso. La describe como una mujer media sassy, ¿no? Como que, que, En que la cabaña también truena sale, los ¿no? dedos, ¿no? En la cabaña. Ya, tipo así, Sí. ya. Pero sí, el libro de Proverbios la describe como que, sí, ha estado ahí desde el principio y es la cosa que siempre ha sido cierta. Y ahora, hoy en día, especialmente durante esta pandemia, no sé si tú te has vuelto loco como cuál es la verdad, ¿no? O sea, ves tantas opiniones y teorías de conspiración y ideas locas y ah, opiniones políticas, opiniones bíblicas. Desde el principio no era que vas a ser prudente o vas a tener fe, ¿no? Esa era la pelea de cristianos. Gloria a Dios, eso se acomodó un poco, pero ahora va a ser lo mismo con la vacuna, ¿no? Va a ser tu deber de civil de tomar la vacuna y no contagiar a nadie, o vas a decir, no, es un microchip del anticristo y es la marca de la bestia o lo que sea. Am, pero escuchas argumentos de los dos lados y es, ahora ese de marca de la bestia, no es tan, no me cautiva tanto, pero empiezas a ver, nunca me he metido en política tanto como este año, porque pues importa, ¿no? O sea, literal importa tanto la política como voy a poder ir al parque pronto. O sea, es así de importante la política y al final dices, pues, ¿quién tiene la razón? Sabiduría te ayuda a navegar eso. No hay blanco-negro, no es sí o no. Es contéstale al necio y no le contestes al necio. Ya. Es, ¿puedo tomar alcohol? Pues sí y no. ¿Puedo escuchar esa música? Sí y no. ¿Puedo ver tal serie, tal película, Dios? Y sabiduría te dice no y sí. ¿Puedo bailar? No. Y sí. Ah, y, y el chiste es aprender a navegarla. Ahora la sabiduría, am, sabiduría tiene habla hacia el contexto en el que estamos, am, nos ayuda a discernir el futuro, nos ayuda a tener una visión más amplia de qué va a afectar si hago esto, si posteo esto, largo plazo, am, si, no sé, ya, si ingiero esto, ah, ya, necesitamos sabiduría porque hay tanta área grises. ¿Le contesto al necio o no? Ya. Y sabiduría llega y nos susurra y nos dice, sí, Mm. no. Porque a veces es sí, a veces es no. Y a veces es haz lo que quieras. Está bien, tú decide, tú madura, Ya. tú piensa en las implicaciones. Ya. Pero sí. Como que en algún momento, quizás en tu vida antes fue sí y ahora es no.
¿no? Depende Ya, en el 100%. contexto y depende de la situación. Creo que también es tan importante entender no solo lo que Jesús hablaba, ¿no? Ignoráis, desconociendo las escrituras y el poder de Dios. Porque creo que muchas veces somos muy literales con la Biblia y descuidamos el espíritu que hay detrás de lo que está escrito, ¿no? Ah, Ya. y al final es un discernimiento espiritual, es lo que dices tú, sabiduría. Sabiduría es un don del Espíritu Santo, al fin y al cabo. Ujú. Y bueno, realmente es que sí, es muy guay eso. Ya. Em, bueno, ¿qué piensas de los tatuajes? No, no, mentira, esa pregunta no. Ahí te va mi respuesta. No, Tatúate. los Y tatuajes, tampoco te tatúes. No te claro. tatúes. Bueno, qué bien. ¿Qué le dirías, Yesaya, a alguien que esté escuchando ahora? No sé, algo que te venga ahora por discernimiento del espíritu o lo que sientas en tu corazón de decirle a alguien que esté quizás luchando, quizás con lo que hemos hablado de no poder abrirse con nadie, de no poder contarle a nadie lo que está viviendo, o de quizás justamente por el hecho de que en el contexto en donde está es sí o no, o es blanco y negro y no hay espacio para la duda, no hay espacio para el pensamiento diferente. Ah, ¿Qué le dirías a alguien que esté en este momento pasando por una situación así? Te diría que oh, man, no me quiero meter en problemas. No me acuerdo de la película, pero hay una película vieja am, donde están, es una película de guerra, no me acuerdo del nombre, y están a punto, tienen que tomar una decisión unos generales, y son el comité, y están juntos y tienen que tomar una decisión de que si van a ir o no. Y, y uno de los generales dice, no, tenemos que hablar con el comité, tenemos que ver qué onda, a ver qué es lo que dice el comité. Y uno de ellos voltea y dice, nosotros somos el comité. Y, y creo que a veces pensamos que cada detalle de nuestras vidas depende de algún comité imaginario. Y vemos a Dios como que está ahí juzgándonos, que si empezamos a pensar diferente a nuestro líder o diferente a nuestra familia o diferente a cómo piensa nuestro grupo de amigos, nos van a arrestar, ¿no? Ahorita estoy leyendo 1984, que está buenísimo, pero tienes a los policías del pensamiento y al Big Brother, ¿no? Que siempre está mirando y los policías de pensamiento saben, pueden leer tu mente o algo así, pero están siempre pensando qué está pensando. Y yo sigo sorprendido vez tras vez que cuántas veces he orado, Dios es a la izquierda o a la derecha. Y oro así porque Isaías promete que si llego a una encrucijada, voy a escuchar una voz que me dice, este es el camino, ve por ahí. Y no sé cuántas veces en mi vida llego a algún tipo de encrucijada. ¿Es blanco o es negro? Y Dios contesta, tú decides, por donde tú quieras. O, o completamente me voltea todo. Me dice, ¿es izquierda o derecha? Es hacia abajo. Es como, ok, ni sabía que eso era opción. Ah, y creo que a veces estamos buscando ese comité, cuáles son las reglas, cómo me debo de comportar. Y tenemos la excusa, ¿no? Pues, ¿qué es la cosa cristiana que debo de hacer? ¿No? ¿Qué es lo que
qué es lo que dicta la cultura en la que estoy. Y la mayoría del tiempo es importante seguir esa cultura porque está basado en tradiciones de años que han pasado por prueba tras prueba tras prueba. Veo una iglesia como Hillsong que ha pasado por el fuego quién sabe cuántas veces y se han probado resilientes, ¿no? ¿Es la palabra? Resiliente, ¿sí? Sí, resiliente. Resiliencia, ¿no? Tiene mucha resiliencia y fuerza y, man, el liderazgo del pastor Brian y todo lo que tiene. Entonces, hay veces que ir en contra de la cultura en la que estás no es lo correcto, pero a veces Dios te llama o se abre un camino y eso termina beneficiando la cultura en la que estás. Mm. Termina beneficiando el grupo de amigos, aunque por el momento te dicen, hey, creo que eso no está bien o no piensas así, no lo haces en rebeldía. Yo siempre digo, soy rebelde, la neta sí soy rebelde. Y me ha metido en problemas, pero también me ha salvado. Y, pero rebelde no es la palabra, es más como tengo curiosidad, no sé, aquí diríamos en México, soy vago, ¿no? Soy vagabundo. Siempre estoy buscando, ¿qué hay por allá? Y me voy, quiero aprender allá y escuchar esta voz y buscando verdades, ¿no? Y ideas, opiniones. Entonces, si alguien se encuentra en un espacio donde siente que no puede abrirse o dudar y todo eso, primeramente, no existe la policía del pensamiento. Mm. No están ahí. Y dos, tú eres el comité. Tu propia vida, tú eres el comité. Entonces, toma un poco más de control. Yo sé que siempre hablamos de darle el control a Dios, pero creo que a veces se desespera como que ¿a quién estás esperando que te hable? O sea, ¿qué es lo que quieres tú? Dale, piénsalo, evalúalo. O sea, llega un punto donde dejas de ser un bebé de brazos y empiezas a caminar. Ya. Y ese bebé de brazos, digo, ese bebé que empieza a caminar es completamente suicida aparentemente. Se quiere aventar de cada escalera y meter el tenedor al enchufe y, gloria a Dios, Dios Padre, ahí está cerca de nosotros cuidándonos, aún en nuestros momentos aparentemente suicidas donde estamos. ¿Qué pasaría si me aviento de este primer piso? ¿Me entiendes? O sea, o si me acerco demasiado a la playa o a la alberca. Ahí está papá y te va a cuidar. Entonces no tengas miedo. Ya. Ya. Qué bueno, qué bueno. Me encanta, me encanta. Muy bien. Bueno, para que no sea tampoco muy largo y no quiero robarte más tiempo, pero si hay algo que, bueno, a todos los que han pasado por mi podcast, pues les he hecho la siguiente pregunta. Ah, el podcast se llama Montón de Piedras y el nombre viene por cuando Josué cruza el río Jordán y Dios le dice que apile piedras al borde del río Jordán, ¿no? Piedras dentro del río y piedras fuera del río, ah, como, como, como recuerdo, como recordatorio a las futuras generaciones de lo que Dios ha hecho, ¿no? De las promesas que Dios ha cumplido, de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y me encanta que siempre que levantan piedras, porque no es solo ahí en el Jordán, sino derrotan a un enemigo y se levantaron un montón de piedras, y siempre está la frase, las cuales quedaron hasta el día de hoy, las cuales quedaron hasta el día de hoy. Ah, y me encanta saber eso, ¿no? Y Dios me hablaba mucho de cuáles son el montón de piedras en mi vida que realmente hacen que yo al mirarlo recuerde la bondad de Dios, recuerde sus promesas, recuerde eh, lo que Dios quiere para mi vida, lo que, no sé, el amor que Él ha tenido, el favor que Él ha tenido conmigo. Am, ¿Cuál sería tu montón de piedras? ¿Cuál sería aquella cosa que tú recuerdas o que tú de vez en cuando volteas para ver y ver la gracia de Dios y ver el favor de Dios?
a ver sus promesas cuando tienes dudas, cuando tienes momentos de angustia o momentos de soledad, momentos de cualquier índole que puedas estar pasando, ¿qué sería ese montón de piedras para Jesiah Hansen? Ya, creo que mirar a mis papás, porque soy adoptado y conozco a mi madre biológica, conozco un poco de mi familia biológica. Y la última vez que fui para allá, en 2015, que fui a visitarla y verla, me di cuenta que Jesús había salvado mi vida desde que nací. Mm, No es ver la situación en la que está. No sé, ella estaba inyectándose con heroína mientras estaba embarazada conmigo. Am, ya nací por producto de violación. Am, no conozco bien a mi padre. Sé su nombre, lo he visto en Facebook. No es muy activo, pero sé quién es. Pero si no fue una violación de, o sea, de la calle, nomás un extraño, fue alguien que ella conocía. mm, Y que lo hace aún peor, ¿no? mm, Pero veo eso, miro a mis padres ahora, que por alguna razón terminé en México. Yo nací en Seattle, Washington, en las afueras de Seattle, Washington. Yo debería de vivir en una granja de perros ahorita, probablemente siguiendo los pasos de mi mamá biológica, que eran drogas, toda mi familia, cárcel, drogas, Trump, mm, todo eso. Y a lo mejor ya veo como pues, literal me salvó la vida y me llevó a México y ahora me tiene en Tepic, de todos los lugares del mundo. ah, este, este bebé que nació en Seattle, Washington, termina en Tepic, Nayarit. Am, es difícil dudar que tengo un llamado mm, y que tengo un llamado específico a esa región. mm. O sea, qué casualidad, ¿no? Que terminé ahí, que ahí conocí a mi esposa, que ahí tuve a mi hijo. Entonces, ya, ese es mi montón de piedras. Cada Mm. vez que, no sé, de vez en cuando evalúo como, oh, Diego y Mary Jo no son mis padres biológicos. Ah, nunca se ha sentido así. Siempre se ha sentido como que son mis padres biológicos, Mm. porque fueron tan buenos papás, pero sí, cuando me siento y examino, me acuerdo de eso. Ya, Dios me salvó la vida. Ya. Tremendo, tremendo, tremenda historia. Me imagino que comprenderás ese cuando habla la Biblia y cuando Dios habla acerca de la adopción, ¿no? Ujú, No sé, ya, debe tener un mayor significado quizás para tu vida. ya. Ah, no sé, Jesse, gracias, gracias por este No, tiempo. gracias. Creo que ha sido... Perdón que mi garganta está todo mal. Es que también estoy susurrando porque mi esposa ya está dormida. Entonces, Ah, por vale. eso, ya. Yo creo que eso está como que lastimando más mi garganta. Pero hey, no, muchas gracias. Un honor estar aquí. Y ya, espero un día conocerte en persona. Sí. Ya. Algún día vendrás para aquí, para España. Sí, igual tú aquí a Tepic. Vale, genial. Bueno, Jesse, muchísimas gracias por esto. Decirte que otra vez, gracias por ser una voz, una inspiración para muchos cristianos de habla hispana. Y nada, que te queremos mucho. ¿Eh? No, gracias, gracias. Bueno, gracias por estar.